Mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos. Espero que todos estén bien. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Para los que me puedan escuchar por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo y quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios, y ojalá alguno o alguna que no sea salvo pueda arrepentirse de su pecado y por la fe creer en el Señor. Él es el único que les puede perdonar. Quisiera cantar una sola estrofa del himno 155 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cierto estoy que por su gracia allí estaré. Esa es la seguridad que tenemos cada uno de los que somos salvos. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Y vamos a leer en Primera de Tesalonicenses con la ayuda del Señor. Ojalá ustedes tengan una Biblia en sus casas. Como escuchan por las redes, pueden pausar y buscar cuando lo estén escuchando y buscar las citas bíblicas, porque voy a respaldar la enseñanza, la predica, lo que voy a enseñar con mismas citas bíblicas. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por el cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Que el Señor pueda bendecir su palabra. Amigo o amiga que no eres salvo, la obra de la redención, el plan de salvación se basa en la muerte del Señor Jesucristo, derramando su preciosa sangre, su sepultura y resurrección. Si el Señor no fuese resucitado, nosotros fuéramos los más miserables aquí en la tierra, y si morimos, fuésemos muertos en nuestros pecados. Pero gracias a la obra de la cruz, a la muerte en la cruz, sepultura y resurrección, nosotros los que somos salvos alcanzamos salvación y vida eterna en la persona divina del Señor Jesucristo. Vemos aquí unas escrituras que el apóstol Pablo estaba exhortando y animando a los hermanos en Tesalónica, y exhorta a los otros hermanos en el final de este mismo capítulo,
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En los tiempos en los tiempos del Señor y el apóstol Pablo, habían sectas, había una secta, por ejemplo, de saduceos, que ellos no creían en la resurrección, y habían estos problemas en algunas de estas congregaciones, como en Tesalónica, y también la hubo lo podemos leer en Corintios, y el apóstol Pablo enseñó sobre la resurrección y que nosotros íbamos a participar en la misma resurrección como resucitó el Señor. También lo dice en la carta de Corintios. Entonces el hermano estaba hablando y dijo: queremos, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen. Habían unos que ya habían ido sus cuerpos al sepulcro, y habían dudas de algunos si ellos iban a ser también a resucitar. Entonces el apóstol Pablo le dijo que no ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo me acuerdo que cuando yo no era salvo, hablaban sobre el Señor iba a venir, pero citaban escrituras a veces del Antiguo Testamento, hablando sobre el día del Señor. La venida del Señor es para el arrebatamiento, como dice aquí, pero el día del Señor es otro día a donde van a venir los juicios a esta tierra, y lo dice en la segunda carta, creo que es en la segunda carta de los tesalonicenses, en la segunda carta de los tesalonicenses, y en esta misma, no me acuerdo, y en las cartas de Pedro. Las escrituras hablan en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Y vemos que el apóstol Pablo estaba dando esta enseñanza en ese tiempo, y ellos estaban esperando al Señor para el arrebatamiento. El arrebatamiento es el rapto. Él nos va a sacar de aquí. Por ahora la venida del Señor Jesucristo después del arrebatamiento es otro evento. Ahí van a ser sacados los malos de la tierra también, y van a quedar nada más los creyentes, pero aquí vamos a ser sacados todos los creyentes en el rapto, sacados, trasladados a otro, para el cielo. Y podemos, por ejemplo, hay un ejemplo del rapto en Hechos de los Apóstoles, en la escritura, que cuando el eunuco, cuando el eunuco fue bautizado, cuando subió del agua, aquel eunuco, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo trasladó, lo sacó de ese lugar, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino pero Felipe se encontró en Azoto. Eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces vemos aquí, y hay escritura, que esa escritura apoya lo del arrebatamiento. O sea, del arrebatamiento no estaba en el Antiguo Testamento. Esto fue un misterio, y vemos que el mismo Señor en el Evangelio de Juan 14, en el Evangelio de Juan, a donde señala que el mismo Señor oró por todos los creyentes de todos los tiempos, oró por los de ese tiempo y por todos nosotros y por los que han de creer. Y entonces él les dijo a los discípulos, porque también había eso está en el corazón humano. En los mismos creyentes a veces pueden estar navegando en dos aguas sobre el arrebatamiento. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, y yo, antes de ser salvo, yo decía: si el Señor viene, yo me quedo. Esto me causaba expectativa, pero temor. Pero después que yo creí en el Señor, no me ha causado temor, porque el Espíritu Santo está en mi corazón, y atestigua
antigua, que es una verdad y que todo lo que dijo el Señor se va a cumplir. Y vemos que estos hermanos ahí, el apóstol Pablo en Tesalónica, estaba enseñando sobre el arrebatamiento de la iglesia, que no se entristezcaran, que se pusieran tristes, sino que confiaran en la esperanza. Entonces vemos que el Señor mismo enseñó: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar a vosotros. El Señor se fue adelante a prepararnos lugar. Él está allá en el cielo. Él va, cuando Él nos llame, toque su final trompeta, nosotros vamos a oír la voz del Señor. Así estemos acostados, a donde estemos, vamos a oír del Señor y vamos a ser sacados de aquí, arrebatados. Esto es el rapto, esto es algo en un abrir y cerrar de ojos. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar con el Señor. Los que ya se han ido, los que han muerto y ya están en la presencia del Señor. Porque si leemos en 2 de Corintios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ya hay muchos que están presentes delante del Señor, que se han ido adelante, como dice un hermano. Él dice que ya tal vez el mayor grueso de la iglesia, de los creyentes, están allá arriba en el cielo con el Señor. Entonces vemos que aquí el Señor enseñó sobre nuestro destino allá arriba en el cielo, y nos habla de herencias incorruptibles, inmarcesibles en el cielo. A todos los que hemos creído en el Señor, nos esperan son las glorias eternas en el cielo. Entonces más adelante Él dijo que el mundo nos iba a aborrecer, pero Él oró por todos nosotros para que podamos seguir adelante aquí en esta esfera terrenal. Entonces vemos, pero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, aquí es donde se basa la obra de la salvación. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Toda persona que ha entendido que es un pecador delante de Dios y que el único que le puede salvar va a llegar es al resucitado, al que resucitó. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hay muchos que están en las tumbas ahorita, y el apóstol Pablo estaba enseñando sobre esto, que iban a hacer ellos, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Él estaba hablando en tiempo presente, ahí nosotros que vivimos, ahora nosotros podemos tomar esta escritura también y decir: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo son los primeros que van a resucitar. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, trasladados, sacados. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Juntamente con ellos, todo en un orden. Primero los muertos en Cristo, pero todos nos vamos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre con el Señor. Ahora, en las cartas de Pedro habla sobre el día del Señor. Eso es después, eventos que van a ocurrir después del arrebatamiento, porque primero viene el reinado milenial, que lo habla el libro de Apocalipsis y lo dice el libro. Ahora, esta carta de Pedro también nos hablan en 3 tiempos: pasado, presente y futuro, y fueron dirigidas
a creyentes expatriados de su nación a causa de las persecuciones por la fe en el Señor Jesucristo, así como le pasó a los hebreos. Los creyentes de esas épocas eran perseguidos, eran martirizados por su fe, igual que en estos tiempos en algunos países a donde no aceptan la fe y no creen en el Señor y no aceptan la fe de los creyentes que han creído en el Señor y persiguen a los creyentes, como en algunos países en el extranjero, como en Corea del Norte, en estos tiempos en Siria, en estos días han matado a muchos creyentes allá, y nosotros oramos al Señor para que el Señor los pueda fortalecer. Entonces aquí vemos que mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en él serán quemadas. Después del arrebatamiento van a venir los toques de las trompetas, van a haber juicios muy grandes en la tierra, y muchos van a morir, y los que se quedaron, que no creyeron en el Señor Jesucristo, que no fueron arrebatados, no hay ningún segundo arrebatamiento como lo piensan muchos, no, y toman escrituras que ni siquiera llegan a ese significado. No, después viene el reinado milenial, va a haber una limpieza en la tierra, el Señor va a sacar a todas las personas pecadoras que no creyeron en Él y que se van a perder, y los que rechazaron al Señor, porque Dios les va a enviar un poder engañoso. Entonces después va a venir otra vez el Señor a la tierra, va a venir para reinar. Y entonces en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor se fue, cuando ascendió, entonces los que había reunido le preguntaron al Señor, cuando el Señor, después que resucitó: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no, toca saber a vosotros los tiempos, las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de los ojos, y estando ellos en los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él 2 varones con vestiduras blancas, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Él va a volver otra vez allá, de donde él vino, y ahí va a ser el reinado milenial. Él va a ir otra vez a su ciudad amada. Pero después van a venir los juicios, porque va a venir el día del Señor, porque está hablando en las cartas de Pedro, y esto también lo profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento, y lo vemos aquí en las cartas de Pedro, que habla sobre el día del Señor. O sea, el día del Señor es para juicios para la tierra, y la venida del Señor es para arrebatar a su pueblo. Son 2 eventos distintos. Y vemos que en la Apocalipsis hay más escrituras que hablan sobre estas verdades. Y en Apocalipsis dice que para nosotros no vamos a pasar por la tribulación que viene al mundo entero. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Van a venir juicios. Vemos que aquí en la última iglesia que dice aquí es la Odisea,
que esos son los tiempos que estamos viviendo, una iglesia fría, mundana, y estamos más acomodados para el arrebatamiento. Si aquellos, cuando escribieron esa carta a los tesalonicenses, estaban esperando al Señor, y el mismo Señor en su ministerio terrenal les prometió que Él vendría y nos tomaría. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y cada uno somos un pedacito del Señor aquí en la tierra. Entonces vemos que el mismo Señor fue el que prometió todas estas cosas. Bueno, cosas no, son muy promesas en el cielo. Vamos a estar con el Señor por toda la eternidad, porque Él mismo fue el que lo dijo. Si yo me fuere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces vemos que el Señor no nos va a hacer pasar por la tribulación como lo piensan algunos, que mayormente son del sistema denominacional. Y cuando habla del último, una de las últimas iglesias, de las 7 iglesias del Asia, en la última dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Después nos vemos hablando más sobre el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros seamos arrebatados, sacados de aquí, la sal de la tierra va a salir, y el Espíritu Santo se va con nosotros. La tierra va a quedar desolada en el pecado, y las pasiones y las pasiones de los hombres ya no van a ser refrenadas, sino que el pecado se va a desbordar, y va a haber muchas muertes y muchas cosas malas van a suceder. Por eso, amigo o amiga que no eres salvo, tienes que tratar de huir, de ser librado de la condenación eterna, porque si el Señor llega a venir hoy, te vas a quedar aquí en la tierra. Como te dije, antes, cuando yo no era salvo, esto me preocupaba y me daba tristeza, pero después que fui salvo, hubo un cambio en mi corazón, porque ahora pertenezco a la familia de Dios, y cada uno de los que somos salvos, y si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ser librado de la condenación eterna, y si el Señor viene, te vas con todos los que somos salvos. En un abrir y cerrar de ojos escucharás la final trompeta que va a ser sonada, que es el mismo Señor llamando a todos sus hijos, sacándolos de aquí, arrebatándolos para ser trasladados al lugar a donde Él está. Que el Señor te pueda ayudar.